vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias hoy miércoles 28 de agosto de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Continúa expectativa por suerte de decisión de la Corte Constitucional frente al marco jurídico para la paz. Durante todo el día, magistrados estudiaron las implicaciones del mismo. Se espera en las próximas horas conocer el destino de este proyecto. Consejo de Bogotá demandará decreto que modifica el plan de ordenamiento territorial en la capital. Continúan enfrentamientos entre gobierno nacional y distrital por el mismo. Persisten bloqueos en varios departamentos del país por el paro agrario que hoy completa 10 días. Gobierno y campesinos siguen sin llegar a ningún acuerdo. Presidente Juan Manuel Santos recalcó el trabajo que se adelanta para mitigar la corrupción en el país. Aseguró que transparencia es una de las consignas de su gobierno. Alias Diego Rastrojo fue extraditado a Estados Unidos por efectuar delitos de narcotráfico. El detenido fue por años el terror en algunas zonas de Colombia. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa, la corrupción se está atacando desde el gobierno. Así lo manifestó el presidente Juan Manuel Santos. El jefe de Estado recalcó el trabajo de la Contraloría de la República y afirmó que de la mano se están obteniendo importantes hechos a favor de la transparencia de las instituciones. Donde hay corrupción, nada funciona bien. Así lo manifestó el presidente Juan Manuel Santos en el marco del Congreso Corrupción Flagelo Mundial. El país ha atravesado por vergonzosos y lamentables hechos de corrupción que opacan sustancialmente las acciones para erradicarlo. El mandatario catalogó la corrupción como una plaga en la que las diferentes instituciones judiciales han venido trabajando durante sus 3 años de gobierno. Afirmando que no continuar con esta se estaría poniendo en jaque el bienestar del país, arriesgándose a que los recursos de la sociedad pasen a un segundo plano. Nuestro trabajo empezó con el diseño y la aprobación en el Congreso del Estatuto Anticorrupción, que nos ayuda a prevenir y a castigar los actos de corrupción. Con el Estatuto le dimos más solidez institucional a esta lucha, involucrando a todos los actores que trabajan para combatir este flagelo y sobre todo, algo muy importante, dándoles herramientas que nos venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Destaca que ha querido que su gobierno se maneje como una verdadera urna de cristal y para ello se crearon 2 importantes herramientas, las cuales permiten verificar la correcta administración de los recursos públicos, el portal de transparencia económica y la agencia de contratación pública. Estos son sistemas de información que transmiten en tiempo real y a través de la página de internet en donde se puede conocer todas las contrataciones del Estado. La ciudadanía resulta fundamental en ese trabajo contra la corrupción, por eso pronto se implementarán 2 nuevos mecanismos de participación. En esa comisión definimos la creación de una ventanilla única de denuncias, la cual ya fue diseñada de la forma técnica por el Ministerio de las TICs, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. A partir de octubre vamos a lanzar una convocatoria con el Ministerio de Cultura, para que los colombianos produzcan videos cortos. Lo estamos llamando Filminutos, videos cortos contra la corrupción. La idea es que cualquier persona con un celular o con una tableta pueda realizar videos ficticios. Ojo, no son denuncias, que retraten hechos que afectan la transparencia en su relación con lo público.
Destaca de manera importante la ley antitrámites, pues más de 475 trámites se han abolido, cerrándole así más las puertas a la corrupción. Agradece el trabajo mancomunado que se ha venido fortaleciendo entre el gobierno e instituciones como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Asimismo, invita a que se siga trabajando para que se sigan dando resultados positivos. Durante este congreso, la Contralora Sandra Morelli le entregó al presidente Santos la medalla al mérito por la transparencia y la solidaridad con el control fiscal. El marco jurídico para la paz, que busca desarrollar una justicia transicional para determinar la situación de quienes se desmovilicen, continúa estando en las prioridades de la agenda nacional. Se espera en las próximas horas conocer la votación de los magistrados y así determinar el futuro del mismo. La Corte Constitucional define fallos sobre el marco legal para la paz. Fue discutido en audiencia pública hace un mes, en la cual participaron diversos sectores, incluyendo al gobierno, demandantes, organismos de control. Uno de los funcionarios que se encuentra a favor del marco jurídico es el fiscal Eduardo Montealegre, quien aseguró que sería lamentable la pérdida de la oportunidad de darle al país un ordenamiento constitucional que permita al presidente de la República tener herramientas para el eventual proceso de paz. Quien no comparte la reforma constitucional es el Procurador General Alejandro Ordóñez, quien presentó un informe de 2012 de la Corte Constitucional en donde se indica que 218 guerrilleros de las FARC están condenados por delitos de lesa humanidad. Aunque las opiniones son encontradas, el conocido marco para la paz facilita la reintegración a la vida civil de desmovilizados, la posibilidad de la concesión de una amnistía a acusados por cometer delitos de lesa humanidad, facilitar la terminación del conflicto armado, la renuncia a la persecución penal para los hechos no seleccionados, y uno de los puntos más álgidos para los magistrados es el tema de la reparación de víctimas. Se espera que hoy en horas de la tarde los magistrados evalúen la asequibilidad de la norma y la aprueben o no según la Corte lo vea viable. Frente a este tema, diferentes sectores han presentado su apoyo, como el fiscal general Luis Eduardo Montealegre, mientras otros han dado a conocer su rechazo, como el procurador Alejandro Ordóñez. Asimismo, los congresistas han expresado opiniones sobre el futuro que tendría el país de aprobarse o no el marco constitucional, especialmente en la incidencia que éste daría al proceso de paz. Hoy en manos de la Corte Constitucional está la decisión de definir el futuro del marco jurídico para la paz, demandado en 2 ocasiones, una de ellas por la Comisión Colombiana de Juristas. Este proyecto ha generado diversas controversias al poner sobre la mesa temas álgidos para el país, como por ejemplo la participación en política de las FARC, de llegarse a un acuerdo de los diálogos en La Habana, Cuba. También se dice que delitos cometidos por este grupo guerrillero quedarían impunes. Sin embargo, para diferentes líderes políticos se debe defender este marco jurídico porque beneficia al país y ayudaría a una solución del conflicto. El marco jurídico para la paz es positivo y lo que está en discusión propiamente es lo que tiene que ver con la justicia. Es decir, hay algunos que dicen que el marco jurídico para la paz permite que cierto tipo de delitos, especialmente los delitos de los crímenes de guerra, hayan quedado por fuera y los delitos de lesa humanidad no sean sancionados como deben ser sancionados. Bueno, el marco jurídico para la paz obviamente que es conveniente para el país en la medida que es un instrumento de justicia transicional. Lo que hay que entrar a definir, y que creo sobre el particular va a trazar lineamientos la Corte Constitucional, es hasta dónde el pueblo colombiano y las víctimas están decididas a sacrificar la justicia. Sin embargo, para representantes como Alfredo Bocanegra, el marco jurídico para la paz tiene vicios de inconstitucionalidad. Por eso afirma ser uno de los pocos dirigentes que lo votó negativamente. Se necesita una reestructuración, aclaración sobre aquellos aspectos que no permitan ningún tipo de impunidad. Respecto al marco jurídico para la paz, yo fui de los pocos representantes de la Cámara que lo votó en contra porque me acompañan muchas dudas respecto a ese marco jurídico. Dudas que finalmente son también ahora coincidencialmente tomadas en cuenta en un documento que ha mandado la magistratura o la fiscal de la Corte Penal Internacional. A posiciones como esta se suma la del procurador Alejandro Ordóñez, quien considera que este acto legislativo le abre la puerta a la exclusión de delitos de lesa humanidad y genocidio, que no se conocen en el derecho penal.
Espera que los derechos de las víctimas queden a salvo y que la decisión que se tome preserve la justicia. Se esperaría que el tribunal declare el marco jurídico de la paz como exequible, emitiendo antes unas condiciones y aclaraciones para su aplicación. Ante el anuncio del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, de denunciar la reciente firma del decreto que aprueba la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial para la capital, el secretario de Gobierno Distrital aseguró que el jefe de dicha cartera ministerial debe analizar con más cautela el tema. Frente al mismo hecho, el Consejo de Bogotá mostró su desaprobación y afirmó que demandarán el mismo. La noticia de que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aprobara por decreto el plan de ordenamiento territorial que en meses pasados había sido rechazado por el Consejo, no fue tomado de buena manera por el gobierno nacional, que tomará medidas en contra del mandatario distrital. Así lo aseguró el jefe de la cartera de vivienda, Luis Felipe Henao. El ministro tiene un concepto muy diferente, es el concepto de los grandes constructores. Nosotros tenemos el concepto de la gente que necesita mayores espacios, mayores posibilidades de que Bogotá tenga una orientación diferente. Hay que densificar el centro, hay que lograr cerrar a Bogotá para que no siga siendo depredado, hay que defender el agua, hay que defender los humedales, hay que hacer que quienes construyeron a Bogotá y lo piensen construir en el futuro sean las personas que le den toda la infraestructura que necesita Bogotá. Aquí hay un pot muy importante para el futuro de las nuevas generaciones. El secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que era casi un hecho que el Consejo aprobara el plan de ordenamiento territorial, pero que se habían dejado influenciar por otro tipo de intereses. En el Consejo había otros intereses. Y vea usted, nosotros pudimos haber sacado por decreto, pudimos haber sacado del Consejo aprobado este POT. Desafortunadamente hubo otros intereses, pero se hubiera podido hacer. Y por eso nosotros hicimos y solicitamos que se reconsiderara lo que había sucedido 9-7 en la comisión de planeación, pero hubo impedimentos, porque nosotros estamos seguros que sí se hubiera podido trabajar en el Consejo y haberlo aprobado, pero había otros intereses diferentes. En el Congreso ya anunciaron debate de control político para conocer las razones de la decisión del alcalde Gustavo Petro para firmar el POT por decreto, hecho que Jaramillo celebró porque le permitirá al burgomaestre presentar sus argumentos ante el Gobierno Nacional y su gabinete de ministros. La Alcaldía Mayor de Bogotá implementó en el Centro de Reclusión Distrital la campaña 24 horas cero homicidios, con la que se pretende sensibilizar y generar conciencia a quienes se encuentran privados de la libertad para su no reincidencia. Se espera que esta estrategia, que comienza en la capital, sea llevada de manera paulatina a otras ciudades del país. Con el fin de aportar a la iniciativa de la Bogotá Humana de reducir en un dígito la cifra de homicidios en la ciudad, la Secretaría de Gobierno llevó hasta la cárcel distrital la campaña 24-0, 24 horas, 0 homicidios. 24-0 es un evento que se hace anualmente, se viene haciendo hace 5 años y es concientizar a la gente que no hayan homicidios. 24 horas, 0 homicidios. Ya se ha conseguido en algunos municipios, esperamos conseguirlo en Bogotá, esperamos conseguirlo en muchos municipios más. Nosotros creemos que incluso nos queda corto 24-0, porque los 365 días del año son los que deben no tener ningún homicidio, no tener violencia. Para nosotros es importante y para los organizadores de 24-0 y obviamente para la Bogotá Humana. Con este tipo de campañas se pretende que las cifras de violencia e intolerancia continúen en disminución y que las personas que actualmente se encuentren privadas de la libertad no reincidan en los delitos por los que fueron judicializadas. El pensado de Bogotá es que lleguemos a un dígito de homicidios. Hemos estado en 12, 11 por 100.000 habitantes, esperamos llegar a un dígito y bajar mucho más, donde ojalá no haya homicidios violentos, no haya homicidios como tal, no violentos sino homicidios como tal, que no existan. El gobierno distrital confía en los resultados positivos de este tipo de proyectos y espera que sea acogido por el gobierno nacional como alternativa de respuesta a las diferentes formas de violencia. Isagen sigue en venta pese a las críticas de varios sectores
y de las estrategias que se han venido realizando para frenar el proceso, como la acción popular presentada por el expresidente Álvaro Uribe. En medio de esta polémica que podría agudizarse en las próximas horas, los grandes damnificados son los accionistas, ya que el valor de las acciones han caído notoriamente. El gobierno insiste en vender y espera obtener así más de 4 billones de pesos, los cuales serán destinados a la financiación de obras de infraestructura y transporte, como lo han anunciado los ministerios de Minas y Hacienda. Pese a ello, los empresarios del sector de la ingeniería se encuentran preocupados, pues los recursos que se deben destinar a la construcción de proyectos de la cuarta generación de concesiones se podrían ver comprometidos con esta situación. Si se me duele la costilla, sé respirar. Si tengo fiebre por más de 2 días. Si respiro rápido y toso muchas veces. ¡Cuidado! La enfermedad respiratoria no es un juego. Es una enfermedad que mata. Por eso yo vacuno a mi hijo, le lavo las manos y lo protejo de los cambios del clima. El país completa 10 días de paro nacional. Pese a los esfuerzos del gobierno en la capital colombiana y en regiones como Boyacá y Nariño, con las mesas de negociación, los campesinos continúan en cese de actividades. Entre las principales peticiones está la evaluación de los tratados de libre comercio, el subsidio a la carga de diferentes productos y una nueva reforma agraria que beneficie al campo. Luego de 10 días de paro nacional agrario no se ve una solución definitiva. Sin embargo, se reconocen los adelantos en los diálogos que lleva el gobierno nacional con los manifestantes, quienes tienen unas solicitudes específicas dependiendo del sector al que pertenecen. La huelga fue convocada por un sector de los caficultores, quienes denuncian incumplimientos de los pactos hechos en el paro del pasado mes de marzo. Sin embargo, con el transcurrir de los días se encuentra que ha tenido mayor repercusión entre los productores de papa, leche, tomate y hortalizas en Boyacá, un departamento netamente agropecuario que es además un importante cruce de caminos entre el norte y el centro de Colombia. Los campesinos de Boyacá alegan ser víctimas de las importaciones de alimentos, del contrabando, del alto costo de los combustibles y fertilizantes y de la falta de créditos y de apoyo estatal. Diferentes líderes de las protestas campesinas son enfáticos en afirmar que el gobierno ha llevado la ruina al campo con sus políticas y se pide la reducción de los precios de combustibles e insumos, así como una solución a los créditos con el Banco Agrario. Los sectores de la papa y la leche se unen para afirmar que el principal motivo para que se encuentren en crisis es la entrada en vigencia de los diferentes TLC. Actualmente las negociaciones en las que se encuentran representantes del gabinete ministerial, como el ministro del Interior Fernando Carrillo, se dan en los puntos más críticos como Boyacá y la capital del país. Se esperan que en las próximas horas estas lleguen a feliz término y se finalice el paro agrario nacional. Importantes anuncios realizó el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas frente al paro. Bajar los precios de los fertilizantes, la refinanciación de los créditos y el levantamiento de salvaguardas a los productos importados hacen parte de las medidas de choque para ponerle fin a los bloqueos. Hoy el Gobierno Nacional, a través de su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció una serie de medidas destinadas al sector agro en el marco de los diálogos que se están adelantando actualmente. En busca de ponerle punto final al paro agrario que enfrenta el país, la cartera de Hacienda, a través de su ministro, anuncia estas medidas, las cuales permitirán dar cumplimiento a las peticiones de los manifestantes. Según Cárdenas, las posibilidades se mueven en 3 direcciones. En primer lugar, se reducirían a 0, es decir, desaparecerían por completo los aranceles a los fertilizantes. Todavía en el país hay cerca de 23 partidas arancelarias que tienen algún tipo de gravamen para los fertilizantes. Se eliminarían por completo esos aranceles. El gobierno, como lo ha venido sosteniendo de tiempo atrás, está interesado en la refinanciación de los créditos. Tiene fórmulas en esa materia, buscando ante todo aliviar la carga financiera para los campesinos y los agricultores de nuestro país. Una salvaguarda que es un arancel temporal, una protección temporal, cuando se ve que hay un incremento exponencial en las importaciones provenientes de esos países o una disminución en los precios más allá de lo que es razonable. El anuncio lo hizo el alto funcionario en la Casa de Nariño, donde presentó un balance de los diálogos que adelanta el gobierno con voceros del sector agrícola y señaló que frente a esas conversaciones con los campesinos se encuentra un equipo del más alto nivel. Según el jefe de cartera económica, con estos hechos, el gobierno demuestra que están dadas las condiciones para que se levante el paro y se puedan desbloquear las vías.
Sobre estas mesas de negociación se afirma que el gobierno ha llegado con propuestas claras, las cuales han permitido una rápida negociación. Creemos que están dadas las condiciones para que, como se acordó, se levante el paro, se desbloqueen las vías y podamos entrar también a las negociaciones de los demás temas que han sido planteados por los líderes de estos movimientos. Con el fin de menguar los efectos de los TLC, el jefe de cartera mencionó que es importante desarrollar propuestas específicas sobre mecanismos de inversión y producción del sector campesino del país. Un escenario positivo sería ProExport, el cual permitiría el acceso a los mercados internacionales por parte de los agricultores del país. Los cierres que persisten siguen generando una fuerte crisis socioeconómica. Cundinamarca continúa parcialmente cerrada. Boyacá es epicentro de negociaciones entre el ministro del Interior y papicultores. Usme se suma a uno de los puntos más críticos de Cundinamarca. Y en el Huila los cafeteros siguen protestando. En Telepaís, el panorama de lo que está sucediendo. Cientos de campesinos se reúnen en el sector de Usme para apoyar el paro agrario nacional. Además advierten que de no llegarse a un pronto acuerdo con el gobierno, se trasladarían al centro de la ciudad para bloquear algunas vías. A la espera de una respuesta positiva por parte del gobierno nacional, continúa la concentración de campesinos en el pueblito de Usme en la calle 139 Sur con carrera 14. Los manifestantes proceden de las zonas rurales de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz, quienes abastecen a Bogotá en un 70%. Ahorita estamos esperando prácticamente que a ver si el gobierno llegan a un acuerdo en los diálogos que están en Tuna, en apoyo del paro nacional colombiano, de nuestros hermanos campesinos de Boyacá, de Nariño, de Cundinamarca, de todo lo que es el campesino agricultor. Entonces estamos en acompañamiento y también con nuestras propias peticiones. Por su parte, La Calera continúa con bloqueos. No hay paso en la vía La Calera-Bogotá. Permanece la restricción de ley seca y el toque de queda para menores de edad. En el municipio de Facatativá, por lo menos 37 establecimientos comerciales resultaron afectados por los saqueos. Estamos afectados con los insumos tan caros, todos los fertilizantes y la comida tan barata. Pues la solución es del que el señor presidente nos ayude y nos colabore lo más pronto que se pueda. En el resto del país, cerca de 40 carreteras de 8 departamentos registran cierres. La situación más crítica la sigue viviendo el departamento de Boyacá en el centro del país. Cauca, Nariño, Casanare, Caquetá, Huila y Putumayo también se han visto afectados por bloqueos en las vías. A raíz de las denuncias hechas a lo largo y ancho del territorio nacional, especialmente en Boyacá, de abusos de la fuerza pública en el paro agrario, se dio inicio a una comisión en defensa de los derechos humanos de líderes campesinos para ponerle freno a estos episodios que agravan la situación. Debido a las constantes denuncias realizadas por la comunidad que se encuentra manifestando en el departamento de Boyacá y en otros sectores del país, una misión conformada por organizaciones como el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, el Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, entre otros, quienes asistieron a los diferentes municipios de Boyacá en busca de las denuncias hechas por los campesinos. Los abusos represivos cometidos por los miembros de la fuerza pública, en especial de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que están referidas principalmente a golpes, están referidas a lo que nosotros hemos catalogado como torturas, están referidas también a la situación de por arma de fuego, está referida a la vulneración del legítimo derecho a la protesta social, está referida al pillaje, al hurto de bienes muebles y de enseres de la comunidad, está referida a la ocupación que ha hecho el Escuadrón Móvil Antidisturbio a algunos lugares de habitación. Se exige que el gobierno haga las correspondientes investigaciones sobre los abusos de autoridad ejercidos por la fuerza pública. Exigiendo que se hagan las medidas correctivas al interior de la Policía Nacional, porque las mayores denuncias provienen del Escuadrón Móvil Antidisturbios, por hechos, como le decía, represivos que hace este escuadrón contra toda la comunidad, de manera generalizada. En el país se mantiene a la expectativa de los diálogos entre el gobierno y los campesinos, esperando que lleguen a un pronto acuerdo. La Mesa Amplia de Unidad Nacional ya tiene lista la propuesta que le enviarán al gobierno para exigir la no privatización de la educación.
Voceros del movimiento aseguran que este derecho no es un negocio. Se espera que con este documento se dé solución a los problemas que hoy enfrenta la educación pública. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil presentó ante los medios la propuesta alternativa para mejorar la educación superior y en ella se tocan 3 puntos importantes, entre ellos que la educación sea un derecho y que todos los jóvenes tengan acceso a ella. En garantizar gratuidad, en garantizar universalidad, en garantizar autonomía, es decir, que las comunidades educativas puedan decidir sobre el rumbo de la academia, elección de rectores, múltiples escenarios, pero además, por ejemplo, también garantizar mecanismos de bienestar para el conjunto de las comunidades, porque ahora lo que hemos visto es que hay una política focalizada de bienestar estudiantil. Por otro lado, aseguraron que el gobierno en cabeza de la ministra de Educación siguen trabajando en una política pública con el CESO y el Grupo Ceiba, pero que en realidad con esta política lo que se quiere es privatizar la educación. Esto realmente es un artificio del gobierno para enmascarar en su llamada política pública las mismas intenciones, que son privatizar la educación pública, que son abrirle la puerta al lucro en el sector educativo. Continuaron convocando a los estudiantes a una protesta pacífica en apoyo al paro agrario, pero en especial para exigir al gobierno un modelo de educación superior adecuado para que todos los colombianos puedan tener acceso a la misma. El documento final se presentará después del 12 de septiembre cuando se desarrolle el encuentro internacional convocado por la MANE. Miembros del ELN pidieron perdón al ciudadano canadiense por su retención desde el mes de enero. Esto se dio luego de que fuera liberado en los límites del sur de Bolívar y Sucre. Se conoció en el proceso entre la misión humanitaria y este grupo que insisten en un acercamiento con el gobierno nacional para buscar una salida política al conflicto. Asimismo, han solicitado generar las condiciones propicias similares a las que se viven hoy con las FARC desde La Habana para poder entablar ya sea un proceso alterno e independiente y llegar a acuerdos que favorezcan al país. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula a la Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes, conectando la diáspora africana para la prosperidad social. Cali, 12 al 16 de septiembre. Cartagena, 17 y 18 de septiembre. Todos los niños y niñas de Colombia tienen derecho a su registro civil de nacimiento gratis. Aproveche la Jornada Nacional de Registro Civil de Nacimiento que se realizará el domingo 1 de septiembre de 2013 de 9 de la mañana a 4 de la tarde en todas las notarías y registradurías del país. También se entregará una copia del registro civil de nacimiento gratis. Esto es construir un país justo. Vehículos de alta gama están entrando al país amparados con declaraciones de importación y facturas al parecer falsas. Se estipula que en lo que va corrido del año han ingresado más de 100 unidades desde los Estados Unidos. Claudia Fernández Rincón, directora de fiscalización de la DIAN, afirmó que al país durante los años 2008 y 2009 ingresaron 167 vehículos de gama alta, los cuales poseían declaración de importación y facturas presuntamente falsas. En total son 167 vehículos, de esos 167, como les decía, 21 ya fueron aprehendidos y 21, digamos que las personas propietarias decidieron legalizar, y legalizar es pagar los impuestos aduaneros y pagar la sanción. La directora de fiscalización hace un llamado de atención a las personas que compren vehículos de alta gama en otros países. Probablemente a la ciudadanía le ofrecen un negocio diciéndole, mire, importe un vehículo de Estados Unidos y nosotros buscamos la manera de que tengan que pagar menos tributos aduaneros. Y a la vuelta de 5 años, ahí sí como dicen, la justicia puede que coge, pero llega, a la vuelta de 5 años, estas personas que aceptaron este ofrecimiento se están encontrando con que los están bajando de sus vehículos. Por esta razón es importante que tenga cuidado en dónde compra su vehículo, a quién lo compra y conozca el reglamento de importación. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana.
Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Un tribunal de apelaciones en el estado de Nueva Jersey informó que si una persona le envía un mensaje de texto a un conductor sabiendo que éste está manejando, también puede compartir la responsabilidad si el conductor causa un accidente. Este fallo se presenta después del caso que ocurrió en el 2009 en el condado de Morris, donde una pareja perdió sus piernas cuando su motocicleta fue atropellada por un adolescente que recibió mensajes de texto mientras conducía. La pareja implantó una demanda en contra del acusado por $500,000. Eso está muy bien, de que seamos culpables los dos, porque guiar es guiar y no hablar por mandando texto. La Corte de Apelaciones informó que el redactor de los mensajes tiene el deber de abstenerse si esta persona sabe que el destinatario está conduciendo y expuesto a leer el mensaje. Así que si usted reside en Nueva Jersey, compartiría la responsabilidad si envía un mensaje de texto a un conductor y este causa un accidente. No, yo creo que yo soy culpable por serlo. Tú no puedes darse culpable porque culpable es la persona que está guiando. El que está guiando tiene que estar pendiente a lo que está haciendo, porque la mayoría de los accidentes que ahora mismo es por los textos, los celulares y los ciclistas también. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. En otras noticias, después de que el pasado mes de agosto dejara de regir el decreto 330 en Bogotá, que limita la atención en las tiendas de barrio hasta altas horas de la noche, la Secretaría Distrital analizó las cifras de homicidios. El próximo fin de semana se revisarán los resultados para determinar si era necesario implementar nuevamente esta medida. Gracias al pacto que firmaron representantes del gremio con la administración distrital, los tenderos de Bogotá ya no tendrán que cerrar sus establecimientos a las 9 de la noche para controlar y regular la venta de licor, tal y como lo obligaba el decreto 330 que dejó de regir el pasado 24 de agosto. El alcalde está muy pendiente del desarrollo de estos días en cuanto a este tema y sería partidario de, de volver otra vez a evaluar en qué forma, en qué horarios, etcétera, tendríamos que volver a restringir el consumo de licor. Se habla de un presunto aumento en las cifras de homicidios en los últimos días, luego de ser derogado este decreto. Sin embargo, el subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana aseguró que era muy prematuro para analizar dichas cifras. Quiero aclarar que la vigencia del decreto fue hasta el sábado 24 pasado. Solamente tenemos el reporte, nuevo del domingo y de esta semana, que todavía no es diciente de ninguna interpretación porque realmente, que la prueba de fuego empieza a ser los próximos fines de semana. En el mes que operó el decreto 330 se logró una reducción importante en las cifras de violencia en la ciudad. De aumentar dichas cifras y no cumplirse lo pactado, se estudiaría la opción de volver a aplicar este decreto. Nubia Maecha, implicada en el caso del grafitero, pidió perdón a la familia de Diego Felipe Becerra. Ella está siendo investigada por la presunta manipulación de pruebas en uno de los casos más polémicos del país. La mujer es procesada por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Maecha acepta que se presentó un error al momento de instaurar la denuncia en contra del joven de 16 años, en la que fue acusado de participar en un intento de atraco a un bus de servicio público. El esposo de la involucrada, quien era el conductor de la buseta, se encuentra detenido desde el 25 de octubre de 2012 en la cárcel La Modelo por el mismo caso.
Fuertes críticas se perciben en la región Caribe contra la empresa Electricable, con alrededor de 25.000 quejas al año por su mala gestión en cuestión de prestación del servicio y ante los daños que presentan los postes de energía. Electricable lidera el ranking de empresas que prestan los peores servicios públicos a la comunidad por la gran cantidad de denuncias y sanciones en su contra, donde se le ha ordenado la reparación y reposición de los equipos que por estar oxidados han ocasionado varias muertes. Frente a las fallas que presenta la empresa, la comunidad ha creado un grupo denominado Los Indignados con Electricaribe como muestra de rechazo con la forma de ejercer de la empresa. En Cúcuta murió una joven tras presentar una falla cardíaca súbita en una clínica estética de la ciudad. Después de someterse a la cirugía con el fin de realizarse una lipoinyección glútea y una lipoescultura, Astrid Cáceres falleció. Los familiares de la mujer de 24 años esperan que las autoridades realicen la investigación necesaria para esclarecer las causas en que se produjo el deceso. En Cali, cada vez son más las mujeres que acuden al servicio de retiro de implantes mamarios en el Hospital Universitario del Valle. Sin embargo, los médicos han denunciado que las prótesis PIP que han extraído de los cuerpos de las pacientes presentan graves daños y que la cantidad de estos asciende al 84% del total de las prótesis con fugas de gel de silicona. Las mujeres que han tomado la decisión explican que esta se basó en la incomodidad que les han generado los implantes. Telepaís está informando. Diferentes denuncias se han presentado en el país por parte de mujeres que aseguran sufren de violencia de género a manos de algunos profesionales de la salud. Entre las que han manifestado la situación de irrespeto se encuentran quienes están en proceso de gestación. Esta forma de violación del derecho a la intimidad de la mujer no es nueva. Según Angélica Escobar, directora de Derechos y Diseño de Políticas de la Secretaría de la Mujer, este tipo de violación ha sido ignorado y por ende se pasa por alto. Si bien el Código de Ética de los Médicos plantea que se debe brindar un trato humano, es muy natural, digamos, se ha naturalizado en la cultura médica, sobre todo en las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, que sufran diferentes formas de agresión que van desde la física hasta la psicológica. La violencia gineco-obstétrica se puede dar física o psicológicamente y ambas generan en las mujeres traumas que a largo plazo hacen del parto una situación poco placentera. Cuando hablamos de violencia ginecológica o violencia obstétrica en el marco de lo físico, nos estamos refiriendo a formas de atocamientos, por ejemplo, no consensuados. Hablamos de violencia psicológica, por ejemplo, cuando se les dicen palabras humillantes, burlescas, que las denigran. En Colombia aún no se reconocen estas prácticas como un delito, pero en países como México y Venezuela existe reglamentación específica para que se brinde un trato digno a las mujeres en estado de embarazo o en proceso de parto. La Secretaría Distrital de la Mujer actualmente avanza para generar procesos y prácticas dignas donde se respete la integridad e intimidad de las mujeres. Diego Pérez Henao, alias Diego, fue enviado a los Estados Unidos para cumplir con el pedido de extradición. El detenido fue uno de los creadores de la banda criminal Los Rastrojos y era el terror en algunas zonas de Colombia. Su actuar criminal estaba ligado de manera directa al narcotráfico. Según un comunicado del Instituto Penitenciario, Pérez Henao fue trasladado desde la cárcel de Girón Santander a la Picota de Bogotá. De allí, el grupo de custodia lo llevó al hangar de la DEA en Catán para entregarlo a agentes del mismo organismo antidroga estadounidense y miembros de la DIJÍN e Interpol. Yo soy cafetero beneficiario del programa PIC, Programa de Protección al Ingreso Cafetero. Vendí mi café, presenté la factura, que estaba mi nombre al comité de cafeteros y ellos me ayudaron con el pago. A mí me pagaron muy fácil, directamente en mi cuenta bancaria. A mí me consignaron en el la cafetera inteligente y después consulté mi saldo en el extracto mensual. Para mí el PIC fue fácil, ágil y transparente. Además me enviaron un mensaje al celular confirmándome el pago. Decidí cobrar el PIC de forma inmediata. Así puedo contar con mi plata para invertir en mi finca cafetera y en mi familia.
Actualice la información de su finca en la base de datos SICA y nunca preste su cédula cafetera. El gobierno y la federación sí cumplen. Estamos transformando a Colombia. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra los derechos humanos. Denúncielos. Buenas tardes. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Varón y su show de las estrellas continúa de gira por Colombia. Atención, municipio de Departamento de Boyacá. Domingo con lleno de concierto. Es una inolvidable llena de muchas sorpresas. Entrada y Jorge Barón Televisión, una servicio público. Telepaís está informando. El crecimiento económico en Colombia va encaminado a las apuestas productivas en los sectores de textiles y floricultores, entre otros. Se espera que el Producto Interno Bruto crezca en un 4% hasta finales del año, para darle mayor impulso al país. El crecimiento del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre en el país fue moderado. Comenzó con un proceso de recesión en la parte industrial y a la vez que incluyó la segregación en la inversión minera. Se espera que para el segundo periodo va a tener un repunte considerable. Para el director del Observatorio Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, es importante analizar las proyecciones para los próximos periodos. En Colombia, durante este año se espera un crecimiento muy moderado, jalonado principalmente por la locomotora minera, pero también contrarrestado con el proceso de revaluación que tiene Colombia. Entonces, con estos puntos más y estos puntos menos, Colombia tendrá un crecimiento moderado durante este año. Respecto a los factores que determinan el crecimiento económico del país, se encuentra. Es necesario mencionar que Colombia depende básicamente su PIB en un porcentaje significativo de la inversión minera, y eso hace que sea sensible a este factor. Por eso resulta importante fomentar aquellos procesos que permitan un mejoramiento y repunte de la economía colombiana. Entre los pasos a seguir se resalta los programas que están orientados a fomentar y proteger algunas cadenas productivas. Se espera que tengan impacto en el mediano plazo, así como la locomotora también aporte sus puntos, aunque todas esas iniciativas van a tener como atravesado la revaluación. Vale la pena mencionar que el gobierno ha implementado algunas políticas proteccionistas, por ejemplo en los textiles y el cuero. Se debe mencionar que Colombia no puede depender solo de la inversión en la minería, sino que necesita inyección de capital en lo industrial y lo tecnológico. Fue firmado un decreto que permitirá la regulación en la rama judicial en temas de conciliación. Esta iniciativa se da por el incremento de las necesidades jurídicas que hacen que las mismas no sean resueltas en los tiempos necesarios, congestionando aún más el sistema. Con ello se pide mayor celeridad a los jueces del país. La ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, presentó y firmó un nuevo decreto que regula aspectos en temas de conciliación extrajudicial en derechos y arbitraje, mecanismo que el Gobierno Nacional pone al servicio de toda la comunidad, a través del cual un proceso judicial será adelantado por un particular, que hará las veces de juez, quien dictará sentencias con los mismos efectos y decisiones. Lo que estamos proponiendo a través de este decreto es que los proveedores de bienes y servicios en la factura establezcan una opción para que en caso de que se presente un conflicto, en lugar de que el comprador se vaya donde un juez, tenga la opción de acudir donde un árbitro. Y ese árbitro va a recibirle la demanda en línea, va a conocer del proceso en línea, va a notificarle al demandado en línea y va a fallar en línea de manera muy rápida. Lo que se busca es promover mecanismos diferentes a la justicia institucional para la solución de conflictos judiciales y garantizar el acceso a la justicia. Actualmente 2 de cada 5 personas de la población urbana colombiana mayor de edad sufrieron alguna necesidad jurídica en los últimos 4 años, proporción que es mayor para las poblaciones en situación de pobreza y en situación de discapacidad.
Lamentablemente, estas necesidades jurídicas que son resueltas a través del sistema de justicia es muy bajo, 13% de los conflictos para los menos favorecidos y menos del 10% para población en situación de pobreza extrema. Entendemos que hay un gran porcentaje, como un 24%, que se solucionan mediante arreglo directo, pero que hay otros en los que simplemente se resigna el derecho a acudir a la justicia y ese es el aspecto que hay que atacar. Con la firma de este decreto, se pretende fortalecer la justicia y los métodos alternativos de solución de conflictos en el país. Y estas fueron las noticias en Telepaís. Las 7 de mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Continúa expectativa por suerte de decisión de la Corte Constitucional frente al marco jurídico para la paz. Durante todo el día, magistrados estudiaron las implicaciones del mismo. Se espera en las próximas horas conocer el destino de este proyecto. Consejo de Bogotá demandará decreto que modifica el plan de ordenamiento territorial en la capital. Continúan enfrentamientos entre gobierno nacional y distrital por el mismo. Persisten bloqueos en varios departamentos del país por el paro agrario que hoy completa 10 días. Gobierno y campesinos siguen sin llegar a ningún acuerdo. Presidente Juan Manuel Santos recalcó el trabajo que se adelanta para mitigar la corrupción en el país. Aseguró que transparencia... Un flagelo mundial. El país ha atravesado por vergonzosos y lamentables hechos de corrupción que opacan sustancialmente las acciones para erradicarlo. El mandatario catalogó la corrupción como una plaga en la que las diferentes instituciones judiciales han venido trabajando durante sus 3 años de gobierno. Afirmando que no continuar con esta se estaría poniendo en jaque el bienestar del país, arriesgándose a que los recursos de la sociedad pasen a un segundo plano. Nuestro trabajo empezó con el diseño y la aprobación en el Congreso del Estatuto Anticorrupción, que nos ayuda a prevenir y a castigar los actos de corrupción. Con el Estatuto le dimos más solidez institucional a esta lucha, involucrando a todos los actores que trabajan para combatir este flagelo y sobre todo, algo muy importante, dándoles herramientas que nos venían pidiendo. Es una de las consignas de su gobierno. Alias Diego Rastrojo fue extraditado a Estados Unidos por efectuar delitos de narcotráfico. El detenido fue por años el terror en algunas zonas de Colombia. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. La corrupción se está atacando desde el gobierno. Así lo manifestó el presidente Juan Manuel Santos. El jefe de Estado recalcó el trabajo de la Contraloría de la República y afirmó que de la mano se están obteniendo importantes hechos a favor de la transparencia de las instituciones. Donde hay corrupción nada funciona bien. Así lo manifestó el presidente Juan Manuel Santos en el marco del Congreso Corrupción. Viviendo desde hace mucho tiempo. Destaca que ha querido que su gobierno se maneje como una verdadera urna de cristal y para ello se crearon 2 importantes herramientas, las cuales permiten verificar la correcta administración de los recursos públicos, el portal de transparencia económica y la agencia de contratación pública. Estos son sistemas de información que transmiten en tiempo real y a través de la página de internet en donde se puede conocer todas las contrataciones del Estado. La ciudadanía resulta fundamental en ese trabajo contra la corrupción, por eso pronto se implementarán 2 nuevos mecanismos de participación. En esa comisión definimos la creación de una ventanilla única de denuncias, la cual ya fue diseñada de una forma técnica por el Ministerio de las TICs, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
A partir de octubre vamos a lanzar una convocatoria con el Ministerio de... Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias hoy miércoles 28 de agosto de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa.